Bueno, la segunda la vencida. Disculpen los truenos, no lo puedo controlar yo. Ok, entonces a mí me ayudó muchísimo entender un sistema de shock o una forma de ver el shock que no van a encontrar en los libros ni en una foto, o no la he encontrado por lo menos. Básicamente es esto. Todo el shock va a estar dado por una bomba, un sistema de tubos conectados a esa bomba, un líquido que va a estar en esa bomba y por último un continente. El corazón obviamente es la bomba, el fluido obviamente es la sangre, los tubos van a ser los vasos sanguíneos y el continente va a ser el resto del cuerpo. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, vamos a clasificar lo que es el shock de una forma muy sencilla. Shock. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Shock. Entonces, ese shock lo podemos dividir en dos grandes grupos. ¿Ok? El primer grupo va a estar determinado por el volumen de sangre. Y el segundo grupo va a estar determinado por problemas en la salida de la sangre. ¿Ok? Entonces, si yo agarro este problema del volumen y lo puedo sacar en dos partes. El primero va a ser distributivo, o la distribución, problemas con la distribución de la sangre. Y también puede haber un problema de hipovolemia. Hipovolemia. ¿Ok? Entonces, problemas con la distribución de la sangre. Aquí van a haber tres tipos principales. El séptico, el anafiláctico y el neurogénico. Pero los tres van a ser por problemas de la distribución, es decir, por problemas en el tubo. ¿Qué quiero decir? Si acá yo tengo mi vaso sanguíneo, vamos a hacer un poquito más grande. Si aquí yo tengo mi vaso sanguíneo, ¿verdad? Y ese vaso sanguíneo contiene un líquido que está fluyendo en un compartimiento que es cerrado, que es el sistema circulatorio. Si yo agarro y le hago poros a las tuberías, vamos a hacerle poro, va a comenzar a salir líquido, pero no va a salir todo el líquido. En esos poros va a comenzar a salir los componentes que son líquidos de la sangre. Va a comenzar a salir el plasma y va a ir justamente al espacio intersticial. Aquí vamos a poner el espacio intracelular, ¿ok? Intracelular, el espacio intercelular y el intersticio. Cuando el intersticio comienza a recibir ese plasma, esto va a tener un nombre, va a cambiar el nombre a tercer espacio. ¿Y qué es un tercer espacio? Un tercer espacio es cualquier lugar donde esa distribución de la sangre llega y crea de un espacio virtual como pleura, como peritoneo o cualquier otro espacio, incluso las asas intestinales, llega el agua, se almacena el agua y se pierde volumen. Se pierde volumen sanguíneo a costa de pérdida de plasma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro un hematocrito, en este caso, ¿qué va a pasar? Va a haber un hematocrito que es alto, porque el hematocrito me mide porcentajes.
¿cierto? Entonces, en un hematocrito normal habría, por ejemplo, 35% o 40% de componentes sólidos y habría un 65% de componente líquido. Pero ahora va a haber un 65%, un ejemplo, de componentes líquidos y un 35% de componentes sólidos, y 35% de componente líquido, porque ese líquido se ha fugado al compartimiento intersticial creando el tercer espacio. Ok, entonces, en el séptico, por ejemplo, va a ocurrir exactamente lo mismo, pero porque todas estas exotoxinas, como la toxina del shock tóxico estafilocóxico, va a crear una hiperreacción del sistema inmunológico que va a plagar el cuerpo de interleuquinas, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6, que va a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten. Y esa dilatación o esa, vamos a decirlo así, ese aumento de los poros, lo importante aquí es entender el concepto, se fugue todo el líquido. En el anafiláctico es lo mismo, solamente que es por la reacción de la histamina, y el neurológico es porque se pierde la vasoconstricción natural y el tono vascular que está dado por los receptores alfa 1 del sistema simpático. Entonces, si esto se pierde porque hay una lesión en la médula, ¿no? Entonces, de aquí para abajo ya no va a haber esa vasoconstricción o ese tono muscular del vaso sanguíneo que da el simpático, y si no está el simpático, bueno, va a estar es el vago. ¿Ok? Entonces el vago va a producir una vasodilatación, va a producir que se produzca todo esto y se produzca una fuga de líquido. Entonces, si yo lo que hago es meterle líquido a este paciente, lo que voy a hacer es que se comience a fugar más y más al espacio intersticial, creándome un tercer espacio mucho peor. Y los hipovolémicos vamos a tener también dos tipos. ¿Ok? Tenemos el hemorrágico, que ese no lo voy a explicar porque es demasiado fácil. Pérdida de sangre total, magra, ¿no? Y los no hemorrágicos. ¿Ok? Los no hemorrágicos van a ser, como bien lo dijo Rosemary, por ejemplo, vómitos. Va a ser por diarrea, sobre todo en niños. Y también puede producirse, por ejemplo, por diuréticos. Entonces estoy perdiendo también, en este caso, por ejemplo, de diuréticos, líquido, ¿ok? Y un ultrafiltrado del plasma, pero en este caso está saliendo del cuerpo, ¿ok? Está saliendo del cuerpo, mientras que en este caso no sale del cuerpo, sino que se distribuye de forma diferente. Y tenemos de segundo los problemas con la salida. Y estos problemas con la salida también los voy a poder dividir en dos. ¿Ok? Los cardiogénicos, que si miramos aquí va a afectar es la bomba. Y lo segundo, los obstructivos. En el caso del cardiogénico, el problema primario es justamente el corazón. Hay un problema en el corazón que no permite que lata de forma correcta, lo cual es lo que me va a producir la reducción del flujo sanguíneo, la reducción de la presión arterial y todos los efectos de la hipoxia en el paciente. Y el obstructivo es fácil. El obstructivo está aquí el problema. Algo del cuerpo, del continente, que me está comprimiendo, ya sea el corazón, por ejemplo, en un taponamiento cardíaco, o que me está obstruyendo
un vaso sanguíneo grande, por ejemplo, la vena cava. Entonces, vamos a suponer que obstruye la vena cava. Entonces, esa obstrucción o esa compresión, vamos a decir, no, esa obstrucción, pero por compresión, vamos a poner aquí, ok, se supone que esto es una flecha y se me está obstruyendo. Entonces eso va a disminuir la precarga. La precarga a su vez va a disminuir el retorno venoso. El retorno venoso va a disminuir el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco me va a tumbar la presión arterial. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la secuencia de todo esto. Para mí, esta fue la forma más sencilla de entender shock.